¿cómo están? Bueno, martes lluvioso, muerta del frío, como siempre. Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy quiero contarles un poquito, quiero hablarles un poquito sobre lo que son las emociones, para qué sirven, lo que es la inteligencia emocional, porque bueno, la etapa esencial es una página que he creado con el ánimo de poder ayudar, acompañar, guiar a todos esos adultos que quieren ser un poco más conscientes de su inteligencia emocional y que la quieren como ir desarrollando día a día para así poder hacer lo mismo con todos esos chiquitos que tienen cerca, ya sea porque son sus hijos o porque son sus estudiantes o sus nietos o porque son sus sobrinos o bueno, porque son chiquitos que están cerca de nosotros y que necesitan que nosotros tengamos eso ya muy integrado, muy aprendido, para que podamos de alguna forma mostrárselos, ser sus primeros modelos, y que ellos tengan obviamente una alta inteligencia emocional. Así que bueno, no siendo más, voy a empezar por contarles lo que es eh, las emociones, lo que son las emociones, y para qué sirven. Entonces, las emociones básicamente son, como su etimología lo indica en el verbo, en la raíz del verbo, pues latín, del latín, que viene del latín movere, significa movimiento hacia. Esto sugiere o quiere decir que toda emoción indica una tendencia a actuar, a hacer algo, ¿sí? Sí, a moverse. Y son un impulso y un mensajero que nos avisa en nuestro cuerpo. Entonces, surgen primero en nuestro cerebro, en el sistema límbico, y surgen como respuesta a un estímulo externo. Y después ya pasan a verse reflejadas en nuestro cuerpo. Entonces nos vamos a poder dar cuenta de esto por sensaciones físicas que tenemos o por esa fisiología con la que viene acompañada cada una de las emociones. Las 5 emociones básicas o primarias son la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia y el asco. Esas son las 5 emociones básicas primarias, y de ellas pues se derivan muchas otras, pero esas son las 5 básicas y primarias para que pues las tengan súper presentes. ¿Y para qué sirven? Pues las emociones realmente sirven para muchísimas cosas, son fundamentales en nuestra vida, pero bueno, sirven más que todo para la toma de decisiones. Cuando nosotros tomamos una decisión no lo hacemos solamente con razonamiento puro. Siempre, siempre nuestras decisiones están acompañadas de una emoción. Pónganse a pensar. Si yo tomo esta decisión, eso que me hace sentir con respecto a haber tomado esta, qué consecuencias trae, etcétera, etcétera. Muchas veces es de forma consciente, muchas veces es de manera inconsciente, pero siempre, siempre todas nuestras decisiones están de alguna forma ligadas con nuestra parte emocional. Y obviamente piénsenlo también al revés. Si yo tomo decisiones cuando estoy con rabia, cuando estoy triste o cuando estoy deprimida, pues eso también qué consecuencias trae y que pues que tiene que ver también eso pues para mi vida. Ahora, de las emociones también surgen 3 funciones que son supremamente importantes. Está la primera, que es la adaptativa. Entonces, si entendemos que todas las emociones, cada una de ellas tiene su propia utilidad, por decir, el miedo tiene como función protegernos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un estímulo externo de una situación que estoy viviendo en mi vida y eso me produce miedo, el miedo es el que hace, o sea, el que se produce automáticamente, va a ser el encargado de que yo haga algo, reaccione también de manera instantánea para que yo me proteja, ¿sí? Entonces, el miedo tiene como función adaptativa el protegerme. Entonces piénsenlo, si yo estoy caminando sola por un callejón y hay 3 tipos que están detrás mío y yo siento miedo porque creo que algo malo me va a pasar o me pueden hacer daño, ese es el encargado, el mensajero que me está avisando a mí y que se prende en mi cerebro para que después yo en mi cuerpo haga algo, ¿sí? Entonces, ya sea que me paralice o que salga corriendo o que empiece a gritar o lo que sea, que pues nos ayude, digamos, el miedo para poder protegerme. Por ejemplo, el asco. Entonces, el asco tiene como función el que sintamos rechazo a algo, ¿cierto? Que nos distanciemos y que eso nos genere como
repulsión, porque pueda que esté podrido, como me pasó hoy, quiero contarles. Me levanté, hice ejercicio, hice mis meditaciones y cuando ya me iba a hacer mi desayuno, rompí el huevo y de pronto sale esta cosa asquerosa, negra, oliendo a podrido, chorría. No, o sea, no se pueden imaginar la porquería, casi me vomito. Yo de por sí soy bien asquienta. Qué asco. Casi me muero. Entonces, si esa situación no hubiera generado en mí esa repulsión y ese asco, pues muy seguramente yo no me alejo de eso, ¿no? No lo puedo oler y decir, esto está podrido, para mi cuerpo no le conviene, no está bien comerse esto, etcétera. Ven cómo cada emoción que surge en nosotros tiene pues una función importantísima, ¿cierto? Ok, entonces eso es como la primera función, que es la adaptativa, que nosotros logramos ir adaptándonos como en este día a día y en las situaciones que van pasando en nuestra vida. La segunda es una función motivacional. Entonces básicamente las emociones como la alegría, la euforia, lo que hacen es que energizan nuestra conducta y así esto hace que nosotros podamos realizar todo lo que sea que estemos haciendo de una manera mucho más vigorosa y de forma más eficaz. Entonces piénsenlo, si yo por ejemplo trabajo en algo que me apasiona, eso va a hacer que mi conducta pues se vea reflejada así, ¿no? Como bueno, entonces yo lo voy a hacer apasionadamente, con alegría, me voy a divertir, voy a estar motivada, voy a ser súper eficiente en el día, ¿cierto? No va a ser como cuando uno está en un trabajo que no le gusta, que es como contando las horas para ver a qué horas ya sale, o cuando es viernes, o cuando es festivo, o cuando llegan las vacaciones, porque pues uno definitivamente no quiere estar ahí. Entonces, ese es como el tema motivacional. La tercera función es la función comunicativa. Entonces, dentro de esta función está la interpersonal, que es de nosotros con nosotros mismos, y la intrapersonal. La intrapersonal, que es la de nosotros con nosotros mismos, y la interpersonal, que es de nosotros con los demás. Entonces, en la intrapersonal es básicamente que nosotros podamos obtener toda esta información propia, emocional, ¿vale? Pues como para ser conscientes de lo que está sucediendo aquí adentro y obviamente pues ponerle atención y hacerle caso en la medida en la que pues de verdad podemos identificar esas emociones, ¿cierto? Y las podemos etiquetar apropiadamente, etcétera. Y cuando es a nivel me sigo equivocando, Dios, o sea, porfa. Inter, que es con los demás, es en dos vías, es en una comunicación no verbal y en una comunicación verbal, ¿cierto? Entonces, en la verbal, pues básicamente es cuando, por ejemplo, yo estoy en la fila del banco y alguien no se da cuenta que yo estoy haciendo fila y se me para adelante y entonces yo soy grosera porque me da rabia y le grito y lo empujo y sí, entonces eso es una comunicación verbal, le empiezo también además a decir cosas desagradables. Y eso tiene además un efecto, ¿no? E influye pues en la conducta del otro, en la medida en la que pues cuando yo reacciono de esta manera, pues la otra persona obviamente va a venir y me va a decir, oiga, ¿qué le pasa? No sé qué, etcétera. Puede reaccionar mal o puede ser una persona con muchísimo autocontrol que me diga, bueno, tranquila, mira, no me di cuenta, discúlpame, tienes toda la razón, no es un motivo como ponerse bravo, podemos llegar a un acuerdo de una solución sin llegar pues a extremos, ¿sí? Entonces eso genera una reacción en la otra persona. Y cuando es no verbal, lo mismo. Digamos que yo esté, no sé, esté sentada esperando en la sala de espera de del consultorio del doctor y no sé, me ataque a llorar porque de pronto estoy pasando por un duelo, porque de pronto acabo de recibir una noticia triste y entonces se me empiezan a escurrir las lágrimas y estoy tal, y esa comunicación no verbal va a ser muy seguramente que las personas que están ahí sentadas conmigo pues se den cuenta y entonces su reacción sea acercarse, preguntarme si estoy bien, si necesito algo, etcétera. ¿Cierto? Entonces vean cómo las emociones de alguna forma tienen todas estas funciones que son primordiales, son fundamentales y cómo nosotros realmente somos seres demasiado emocionales, o sea, yo diría que en un 100%.
claro, acompañados con otros temas, ¿no? También somos racionales, etcétera, todo, pero bueno, vean el nivel de importancia de las emociones en nuestra vida. Entonces, aparte de todo esto, las emociones, o sea, o de las emociones también dependen ciertas cosas en nuestra vida, como por ejemplo la sensación, las sensaciones físicas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si yo, por ejemplo, pues siento mucha alegría y euforia, pues la sensación en mi cuerpo va a ser, obviamente, estar llena de adrenalina, estar supremamente motivada, tener muchísima energía, sentirme capaz de hacer cualquier cosa, querer compartir con los demás, salir, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso va a ser una sensación en mi cuerpo. Lo mismo que si, por ejemplo, estoy muy miedosa, muy temerosa o con una ansiedad, pues entonces voy a sentir que el corazón me palpita sin parar, que estoy respirando muy rápido y que siento que me estoy ahogando, que de pronto me voy a morir, ¿sí? Las sensaciones físicas en el cuerpo van a cambiar dependiendo de cada una de las emociones. Eso es súper importante porque es el mensajero que está avisando. Muchas veces nosotros en nuestro día a día vamos tan rápido y estamos como con tantas cosas encima y con un estrés gigantesco que no nos permite de alguna forma ponerle atención a los mensajes que nos está tratando de dar el cuerpo. Entonces es súper valioso que nosotros aprendamos a distinguir y a gestionar lo que está sucediendo ahí adentro, porque si no le ponemos atención, porque si no lo reconocemos, porque si no sabemos qué está pasando, porque si no nos tomamos el tiempo, pues entonces eso ahí empieza a ser una montaña rusa que después se puede convertir en enfermedades o que pues muy seguramente nos pueda causar hasta un infarto, ¿sí? Porque pues es una cosa ya muy fuerte y lleva mucho tiempo y el cuerpo pues no lo puede soportar. Entonces ahí es súper importante este tema de las sensaciones físicas. La percepción del mundo también depende de nuestro estado interno emocional. Si yo estoy deprimida, pues tengo una forma de percibir el mundo distinta a como la puede percibir una persona que está contenta, ¿sí? O una persona que está con ansiedad, o una persona que tiene miedo, o una persona que está con mucha rabia, ¿cierto? Cada emoción hace que nosotros podamos percibir el mundo de maneras diferentes. También tienen que ver con nuestra forma de pensar. Pues igual, pónganse a pensar, o sea, si yo soy una persona, digamos, que tiende a tener pensamientos negativos y pienso cosas malas y destructivas, muy seguramente me estoy sintiendo de una manera. Pero si yo soy una persona que tiene pensamientos positivos y me siento capaz y me siento importante y me siento inteligente y mis pensamientos son todos de abundancia y de prosperidad y de cosas bonitas y buenas para mí, pues me estoy sintiendo de otra manera, ¿no? Una persona que pues está a punto de suicidarse claramente no está pensando igual que una persona que está alcanzando sus logros y sus éxitos más grandes de su vida. ¿Sí? Entonces miren cómo las emociones influyen también en nuestra forma de pensar. Asimismo, influyen también en la creatividad. Una persona, muy seguramente, que se esté sintiendo de una forma, se puede sentir más creativa que otra. ¿Sí? Si una persona, por ejemplo, se siente mal porque no tiene casi autoestima, porque no se considera capaz, porque no está empoderada, porque se siente sola, muy seguramente no se va a sentir muy creativa, ¿vale? Se va a sentir con miedo, no va a querer arriesgarse, no va a tener esa motivación. Entonces, por ende, su creatividad pues va a estar por el piso. Y todos los seres humanos somos creativos. Todos los seres humanos somos creativos, unos más que otros, pero todos somos creativos. Todos tenemos talentos y todos tenemos habilidades increíbles, ¿vale? Todos tenemos cosas muy importantes que ofrecerles a las demás personas y al mundo, ¿sí? Entonces, ese talento humano, si no hay inteligencia emocional, se va a ver de alguna forma, pues, se va a ver influenciado de una manera negativa, ¿vale? Porque pues las personas claramente podrán de pronto pueda que nazca un niño en alguna parte del mundo y sea no sé, una persona con un talento increíble para crear, no sé, alguna cosa chévere
para el medio ambiente, por ejemplo, para limpiar el aire en las calles, ¿sí? Pero si ese niño fue maltratado, si no tiene autoestima, si no logra gestionar sus emociones, si no se cree capaz, si no se, pues eso no va a salir al mundo nunca, porque según cómo nos sintamos, nos comportamos y hacemos cosas. Entonces, bueno, nuestra creatividad, asimismo nuestra atención. Entonces, pues lo mismo, o sea, si yo por ejemplo tengo mi cabeza con 1000 cosas y 1000 pensamientos, pues es muy difícil que si yo estoy en clase pueda poner atención y me pueda concentrar, ¿verdad? Entonces esto por ejemplo para las que son profes, porque pues yo lo viví, son señales que nos están mandando los niños, esos niños que no se pueden quedar sentados, quietos, tranquilos y concentrarse, muy seguramente es porque a nivel emocional no la están pasando muy bien, ¿sí? Entonces pueda que ese niño se pare y esté todo el tiempo queriendo llamar la atención, ¿cierto? Porque de pronto no se siente querido, porque no se siente contenido, porque no siente que haya creado un vínculo fuerte con alguien y quiere de alguna forma destacarse, ¿no? Y decir, bueno, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces se para, le pega a los otros, da vueltas, se sienta, vuelve y se para, etcétera, porque lo que quiere es emocionalmente sentirse amado, de alguna forma. O por ejemplo, si hay un niño que tiene baja autoestima, pues lo mismo. Es un niño que de pronto se está comparando constantemente con los otros porque él ve que no es capaz de hacer ciertas cosas que le gustaría hacer, o porque en su casa no le desarrollan su autoestima, ni le dicen lo bueno que es, ni cuáles son sus habilidades que puede seguir desarrollando, y entonces él lo que piensa todo el tiempo es no sirvo para nada, no logro tener amigos, no hago parte de ningún equipo, ¿sí? Me siento mal porque no puedo hacer esto y esto y esto, y está su atención completamente enfocada en eso y por eso no puede poner atención a la clase, ¿cierto? Entonces vean cómo aquí también las emociones influyen muchísimo para cuando nosotros tenemos que poner atención. Entonces todo esto que surge de los colegios, que es a medicar a los niños porque no pueden poner atención, en vez de hacer primero un poquito como de investigación, a ver este niño qué es lo que le puede estar pasando a nivel emocional, antes de simplemente decidir darle una pepa y ya. Entonces, bueno, es importante que entre más conocimiento haya sobre esto y entre más nos empoderemos nosotros como padres o como profes, pues podamos ayudarles a estos niños también y empezar a entender, bueno, este niño qué le puede estar pasando que lo tiene así, ¿cierto? Y también influyen en nuestra memoria y en nuestro aprendizaje. Entonces lo mismo, o sea, si por ejemplo hay un niño que no le motiva el profesor, pues aprender para él va a ser mucho más difícil. Si el cerebro no está motivado, es muy difícil aprender. O sea, imagínense ponerle a una persona que está deprimida a aprender un idioma nuevo. ¿Sería posible? No, ¿no? Yo creo que no. La persona está emocionalmente en otro tema. No está motivada, no va a poder aprender por más de que venga la persona que más sepa ese idioma a enseñarle. No va a haber poder humano, no se va a lograr. Lo mismo, no solamente en los niños, o sea, yo lo veía, digamos, cuando yo era profe. Si yo no hacía mis clases para que fueran divertidas, para que los niños se rieran, jugaran, bailaran, gozaran, ¿sí? Estuvieran motivados de alguna forma y les interesara y enganchar su atención, pues ellos no iban a aprender y mi clase claramente iba a ser la más aburrida de todas. Y así nos pasa como adultos. Si yo estoy en un tema que pues me motiva cero, pues muy seguramente no voy a aprender nada sobre ese tema porque no me interesa o porque no me motiva. O sea, entonces, en la medida en la que pues no tengo esa motivación, no tengo aprendizaje y pues mucho menos memoria, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como una breve introducción a lo que son las emociones, a lo que significan, para qué sirven, de las cosas que dependen de ellas y bueno, la importancia que tienen en nuestra vida y cómo somos seres altamente emocionales. Ahora sí, entonces, ya como para ir concluyendo el video, en resumidas cuentas contarles qué es la inteligencia emocional. Primero quiero recomendarles este libro, que fue uno de los libros que yo me leí para hacer esta investigación, ¿cierto? Todo este camino se llama La inteligencia emocional y es de Daniel Goleman, que es uno de los personajes más importantes y destacados en este tema. Por si ustedes quieren saber,
bastante sobre lo que es la inteligencia emocional, todo desde el cerebro, cómo funciona, bueno, todo es muy completo, súper chévere. Es más, nos explica, como dice aquí, por qué es más importante que el cociente intelectual, que si no tenemos inteligencia emocional va a ser mucho más difícil ser exitosos, alcanzar metas, bueno, y hacer muchas cosas que nos proponemos en la vida y que queremos lograr en la vida. Así que bueno, sin duda, pues no dejen de leérselo, es maravilloso. Y ahora sí, ¿qué es la inteligencia emocional? Entonces, pues a grandes rasgos, pues como les digo, porque es un tema muy amplio, la inteligencia emocional básicamente es la capacidad que nosotros tenemos para poder identificar las emociones en nosotros primero, ¿cierto? Y de esta forma que seamos capaces de identificarlas en los demás, porque pues si yo ni siquiera las identifico en mí, pues es imposible que las identifique en el resto, ¿no? Si yo no entiendo que cuando a mí me empujan eso me incomoda y me molesta, me hace sentir mal, pues al de al lado le pasa exactamente igual. Tampoco le gusta que le griten, tampoco le gusta que lo empujen, ¿no? Porque pues se siente mal, es incómodo. Entonces, ese es como el primer paso. También tiene que ver con poder distinguir y etiquetar nuestras emociones adecuadamente. Entonces poder decir, bueno, esto que yo estoy sintiendo no es tristeza exactamente, es más bien como una frustración, ¿sí? Es una frustración y entonces se llama frustración porque ya logré distinguir qué es y se llama así, ¿sí? Entonces es como catalogarlas, distinguirlas apropiadamente. Y, pues una vez que las identifico ya las logro como etiquetar de una manera adecuada. También la inteligencia emocional tiene que ver con poder utilizar toda esta información que nos proporciona nuestro cuerpo, o sea, las emociones cuando surgen ya en el cuerpo, para poder guiar nuestra conducta y nuestro pensamiento, ¿sí? Con todo lo que les acabo de explicar. Entonces, pues nada, cuando yo ya empiezo a ser más consciente de esto y empiezo a hacerle más caso a mi cuerpo y me tomo el tiempo de escucharlo y hacerle caso a ver qué es lo que me quiere decir, porque es súper sabio, entonces yo digo, ok, listo, si me estoy sintiendo así, entonces por eso es que me estoy comportando así y por eso es que estoy pensando así. Ok, entonces listo, tengo que gestionar esta emoción para que no se me vuelva pues algo inmanejable, como puede ser un trastorno ya de ansiedad o por ejemplo una depresión profunda de la que ya es muy difícil de salir si no es con la ayuda de un especialista, un profesional. Y entonces ya una vez gestiono esto, pues puedo de alguna forma también guiar mi comportamiento y mi conducta y mi forma de pensar. Y acuérdense que lo que pensamos es súper importante porque el pensamiento es creador. Es creador. Eso es otra cosa que nunca nos enseñaron y es algo que también tenemos que ir familiarizándonos con, porque lo que pensamos, pues lo vamos de alguna forma materializando en nuestras vidas y lo vamos atrayendo y así es. También la inteligencia emocional es la que nos permite, como les digo, gestionar y administrar las emociones, ser capaces de gestionar y administrar todo lo que nos está pasando ahí adentro, pero como siempre estamos en este día a día súper ajetreados, todo es un estrés, no hay tiempo para escucharnos, no hay tiempo para decir, bueno, es que lo que me está pasando es esto, ¿sí? Tengo que parar, tengo que pedir ayuda o tengo que saber que esto no puede seguir así porque esto me está haciendo sentir así, me está haciendo comportar así. Entonces es supremamente importante para que eso no se vuelva una emoción no gestionada, puede volverse casi que como un rasgo de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces como, ese vecino es, el vecino ese mío que yo tengo es todo, vive amargado, es una persona amargada, ¿sí? Si ven como una persona amargada además no se vuelve amargada de un día para otro, sino es una emoción de algo que de pronto le molestó y duró así una semana y después no lo gestionó y duró así meses y después duró así años, ¿sí? Y con cada cosa que le pasaba lo alimentaba más y más y más hasta que se vuelven una persona amargadas o se vuelven personas resentidas, ¿sí? Todo eso de no gestionar la emoción por mucho tiempo hace que se vuelva un sentimiento y eso de alguna forma pues ya
es muy, muy arraigado a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser. Y entre más pasa el tiempo, después es más difícil salir de ahí, gestionarlo, pensar, actuar diferente, sentir diferente. Se puede, pero es mucho más difícil. Y bueno, pues básicamente también la inteligencia emocional pues tiene que ver con saber saber sí, saber, digamos, qué es lo que está pasando dentro de nosotros para poder adaptarnos a las distintas situaciones que tenemos en nuestra vida y para poder conseguir objetivos, alcanzar metas y cumplir como esos sueños que tengamos. Así que bueno, pues como podrán darse cuenta, este tema de la inteligencia emocional es supremamente importante, es valiosísimo. Por eso me dedico a hacer estos videos, a compartirlos con ustedes, porque sé que es una información que está haciendo muchísima falta en nuestra vida y que debemos empezar a proporcionar cada día más y más. Así que bueno, nada, quería cerrar este video entonces con una frase súper chévere, célebre de Aristóteles, que dice que educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto, con lo cual estoy completamente de acuerdo, porque ahí nada, seguimos ahí faltos como chuecos, ¿no? De algo, estamos como cojos. Entonces nada, pues se las dejo ahí para que reflexionen y los invito a que comenten. Quiero hacerles esta pregunta, a ver si ustedes de pronto la saben, y es ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre una emoción y entre un sentimiento? ¿Cuál creen ustedes que sería esa diferencia? Los invito entonces a que comenten, a que compartan, a que pregunten, a que sugieran, a que sea lo que sea que quieran hacer. Estaré entonces ahí atenta a ver quién da la respuesta correcta. Les mando un fuerte abrazo, mil gracias por escucharme y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chao!